Continuamos con esta materia. Vamos a la clase número 14 en esta hermosa noche, fría, fresca. Nos conduce y nos muestra la verdad. El Espíritu Santo es el único que nos puede conducir a la verdad, ya que esta es parte de su naturaleza. La verdad está intrínseca en él. Es la fuente de la verdad. Cuando se le adjudica el apelativo verdad, se hace sin usar el artículo determinado la, indicando que la verdad es el mismo y el Espíritu es verdad. En Primera de Juan 5:6 y Juan 14:17, el Espíritu de verdad. Juan 14:26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad. Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, la verdad en el Espíritu está en contraste con el error, el engaño, la mentira y la traición. Primera de Juan 4:6. Por eso, quien se mueva bajo estas premisas actúa influenciado por el diablo. ¿Qué es la verdad? Esta es la pregunta que Pilato le hizo a Jesús. ¿Qué es la verdad? Teológicamente se le ha dado varias interpretaciones. No se sabe con exactitud cuál fue la intención de Pilato al hacer la pregunta. Podría ser un deseo sincero de conocer la verdad, un cinismo filosófico al ser confrontado con la verdad que vio en Jesús, o era influencia o sarcasmo ante el testimonio de Jesús acerca de la verdad. Cualquiera que fuera el motivo, Pilato dio la espalda al hombre quien intrínsecamente era la verdad y el único que podía dar respuesta a su pregunta. La verdad es difícil de definir por las diferentes aplicaciones que se le da. La verdad, por una parte, es Jesús mismo en toda su plenitud. Él es la perfecta expresión de la verdad. Juan 15:6. La verdad es aplicable al Espíritu, así como a su ser mismo. Juan 14:17, 15:26 y 16:13. La verdad es aplicable a la palabra. La palabra de Dios es verdad. Juan 17:17. La verdad es como carácter o virtud. Se puede entender como lo inmutable, lo que se mantiene, aquello que no falla ni frustra nuestras expectativas. La verdad es lo real, que es contrario a lo ficticio, lo imaginario, la fantasía, lo místico, en lo que refleja la idea o aquello que es la verdad, es aquello que se establece y se defiende por sí mismo, lo inmutable, lo que no cambia, no falla, lo que permanece. La verdad vale más que la vida, ya que muchos la entregaron por ella. ¿Cómo y a través de qué el Espíritu Santo nos conduce a la verdad? De los tres elementos que el Espíritu utiliza para conducirnos y mostrarnos la verdad, el Espíritu es la palabra. Jesús dijo: santifícalos en tu verdad. Oiga, tu palabra es verdad. Primera a Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir.
hablando de toda la escritura es inspirada por Dios, ¿sabía usted que hay textos bíblicos que tienen dos inspiraciones? Dijeran después del puente Simón Bolívar o el Santander, ¿cómo así? Es decir, hay textos bíblicos que tienen dos inspiraciones. Toda la Biblia fue inspirada por Dios, ¿sí? Pero cuando el diablo dijo lo que dijo, ¿lo inspiró el Espíritu o se inspiró él mismo? Entonces ahí hay una inspiración del diablo, pero el Espíritu tuvo que inspirar a otro para que escribiera. Entonces hay textos bíblicos que tienen dos inspiraciones. Cuando los hombres se inspiraron y dijeron lo que dijeron. Caso de Abraham, cuando le dice a la esposa, vamos a decir que tú eres mi hermana, no vaya a ser que por lo linda que tú eres quieran sacrificarme a mí. Se inspiró en el miedo de que... Entonces, bueno, Dios tuvo que inspirar a Moisés para que escribiera lo que el otro dijo. Pero Dios no es responsable de lo que el otro dijo, ¿no? Ajá. Analizaba eso en estos días y se los quería soltar por ahí. La palabra da testimonio de Dios Padre, del Dios Hijo y del Dios Espíritu Santo. En la palabra se puede conseguir todo el carácter y las virtudes relacionadas con la verdad. La ignorancia es el peor enemigo de la verdad. Ella impide ver la realidad y el genuino valor de las cosas. Quien no vive y ama la verdad, vive en el vacío, en un abismo, en la frustración, en la perplejidad, en lo que no es real, construyendo para sí un mundo de falsedad que lo llevará a su propia destrucción. El ceñirnos con la verdad, según Efesios 6:14, tiene que ver con salir de la ignorancia, es ver y reconocer la palabra que Dios ha designado para nosotros y permanecer en ella. Jesús dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Jamás lo místico, lo imaginario o la fantasía serán capaces de conducir a la verdad. Solo el Espíritu Santo te puede conducir al conocimiento de la verdad de Dios que está en su palabra, ya que Él ilumina lo que Él mismo reveló. No nos enseña. El término que se utilizó en griego para hacer referencia al verbo enseñar relacionado con el Espíritu Santo es didacto, que significa uno que da instrucciones, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 14:26. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. Primera de Juan 2:27. Desde la antigüedad, el Espíritu Santo viene ocupando esta tarea en Nehemías 9:20. Dice, y enviaste tu buen espíritu para enseñarles. La enseñanza es producto del conocimiento de la verdad. No puede haber enseñanza en ausencia de la verdad. El Espíritu Santo te muestra la verdad y mostrándote la verdad te enseña. Enseñándote te guía y guiándote te dirige. Debemos tomar en cuenta un principio que está relacionado con la enseñanza que viene del Espíritu. El Espíritu Santo solo enseña a dos tipos de personas. Oiga, los que no saben y quieren aprender, ese es uno. Y los que saben y quieren
seguir aprendiendo. Ahí estoy yo. El tener un espíritu enseñable y un deseo de aprender son factores determinantes para ser enseñados por el Espíritu Santo. El segundo elemento son los ministerios para tener mayor percepción de lo último de este elemento en las manos del Espíritu. Voy a dar una información del propósito para lo cual fueron constituidos los ministerios. Oiga, propósito del ministerio: para apacentar la grey de Dios. Juan 21, 15 y 17, Primera de Pedro 5, 1 y 4, Salmo 23, 1. Apacentar, del griego bosco, alimentar, instruir, tener cuidado, conocer, consolar, proveer comida, por supuesto espiritual, darle cuidado para perfeccionar el cuerpo de Cristo. Son los ministerios. Perfeccionar, del griego catartismo, madurar, complementar, preparar, restaurar, equipar. Efesios 4, 12. Para edificar el cuerpo de Cristo. Edificar, del griego oikodomeo, promover el crecimiento espiritual y desarrollar el buen carácter de la iglesia. Efesios 4, 12. Voy a dar una breve explicación más precisa en relación a lo antes dicho. Jesús constituyó, según Efesios 4, 11 y 12, 5 oficios ministeriales con el propósito de perfeccionar a los santos. El término perfección viene del griego catartismo, que indica ajustar con la plena preparación y la formación de un carácter, madurar, completar, equipar. Los ministerios también fueron constituidos para edificar el cuerpo. El término edificar viene del griego oikodomeo, que indica promover el crecimiento espiritual, desarrollando el buen carácter de la iglesia. Cabe destacar que estas dos características, perfeccionar y edificar, forman parte del pastorado, que viene del término apacentar, del griego bosco, que indica alimentar, instruir, disciplinar, proveer comida, cuidar, pastorado, que es responsabilidad de los 5 ministerios, ya que el término que utilizó Pablo fue bosco, no poimene, derivado del poimen, que es relativo al pastor de oficio, es decir, Egal Mendoza. Octaviano Torres es bosco aquí. El único elemento que un ministro tiene para alcanzar los objetivos antes mencionados en la palabra, oiga, para ello necesitamos ministerios que sepan trazar bien la palabra, que sean amantes de su estudio, y que dediquen y tengan el tiempo para hacerlo. Primera a Timoteo 4:13. Una de las características de un ministro calificado para perfeccionar y edificar es que usa bien la palabra y es retenedor de ella. Es decir, no solamente la sabe, la retiene, la vive. El término usar del griego es ortotomeo, y su equivalente en el español viene de ser trazar. Segunda a Timoteo 2:15. Trazar indica cortar por lo recto. Es un término compuesto del griego ortos, recto, tono, cortar. Trazar no tiene que ver con dividir ni cortar por la mitad, sino con el buen trato y el verdadero significado
de las cosas. Es no exponer una eisegesis que indica decir lo que las escrituras dicen o entrar en el campo del hiperliteralismo, que es decir lo que la Biblia dice, sino entrar en el campo de la exégesis, que cuando descubramos y transmitimos lo que la Biblia quiere decir relativo al pensamiento de Dios, trazar no da la idea de descontextualizar de los pasajes de las Escrituras, sino la enseñanza en una forma sistemática, exegética y polifacética, de manera precisa, acertada, para dirigir los pasos de otro. Retenedor viene del griego antecho y su equivalente en español es estimar. Estimar, que indica ser adicto a, también da la idea de mantenerte en una forma adherida con el fin de no dejarte quitar. Tiene que ver con aquello que viene a ser inherente en ti, algo que es parte de tu naturaleza, de tu existir, de tus propiedades. Estas dos grandes virtudes, retenedor y estimar, solo se puede encontrar en aquellos que son amantes de las Escrituras, diligentes para el estudio de ella. Solo a través de estos ministerios calificados con estas grandes virtudes, un pueblo puede alcanzar madurez, que equivale a una vida de santidad y de capacidad para ser ascendido o promovido por Dios en su reino para llevar a cabo su propósito eterno. Oseas 4:6. Estas expresiones a menudo las leemos y la tomamos en forma más fácil y ligera, no sabiendo que a quien se dirige el emisor es a los pastores de Israel, que se les delegó la responsabilidad de instruir al pueblo, y por estar en la apatía y en la negligencia le negaron el conocimiento al pueblo, y por tal razón fueron desechados por Dios para el ejercicio del sacerdocio. En este terreno están cayendo los ministros en la actualidad, que por diversas razones le están negando el conocimiento al pueblo, que nos asegura como ministros, que nos asegura como ministros incompetentes que no seamos desechados por Dios para el ejercicio del ministerio, por no cumplir con nuestras responsabilidades, que es perfeccionar y hacer que la iglesia alcance un nivel de perfección en el conocimiento de los valores y principios del reino de Dios. El trabajo de un ministro competente es, descubrir el pensamiento de Dios plasmado en los textos sagrados, descubrir la verdad verdadera de Dios, la verdad absoluta, para transmitirla a la iglesia. El deseo de Dios es que la iglesia piense como Él piensa, que sus pensamientos sean nuestros pensamientos y sus caminos que es relativo a su propósito sean nuestros caminos. Hagamos un análisis de dos pasajes que tienden a tener una contradicción, pero que a la luz de la verdad no hay ninguna contradicción, porque mis pensamientos, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Isaías 55:8. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el
testimonio de Dios, el pensamiento o la forma de Dios pensar. No fui con excelencia de palabras o de sabiduría, con palabras exageradas, prepotentes, arrogantes, super fluidas, hablando de su sabiduría, de lo que ustedes conocen. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, pues decidí no hacerlo de esa manera, en forma elocuente, añadiendo al pensamiento de Dios parte de sus mensajes, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, con nerviosismo, tenso, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, palabras expresadas con habilidad, pericia, destreza para engañar y envolver, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe, creencia o doctrina no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios, en una palabra que se predica y se respalda con poder. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, entre los didajes que están más avanzados en el conocimiento en relación al Cristo resucitado. Nota, el conocimiento doctrinal entre los corintios se dividía en dos etapas. La primera era los llamados querigma, a quienes se le enseñaba lo elemental en relación a la vida, muerte, resurrección, Cristo y su segunda venida. El segundo grupo eran los didaje, a quienes se le profundizaba todo el conocimiento en relación al Cristo resucitado, y que dicho grupo deberían ser maestros y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes políticos y religiosos de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes políticos y religiosos de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, oiga, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, psúquico, es el hombre natural, del griego psúquico, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender,
porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual, se le llama neumático, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos, oiga, la mente de Cristo. Primera a Corintios 2, 1 y 16. En la dispensación pasada, Antiguo Testamento, sacerdocio de Aarón, esto no era posible por la condición del hombre caído en Adán. Isaías 55, 8 y 9, en la dispensación de la gracia, el Espíritu Santo, como agente de Dios, se encargará de escudriñar la mente del Padre Celestial y revelarla a la iglesia. Primera a Corintios 2:10. Pero el Espíritu Santo solo es el agente encargado de Dios para iluminar lo que ya está revelado por inspiración de Dios. Los elementos de cooperación que él utiliza son los 5 ministerios constituidos por Jesús para tal fin. El tercer elemento son los dones espirituales. No vamos a desarrollar este estudio este elemento, ya que este ministerio tiene un estudio completo acerca de los dones espirituales y el que viene después de este. Así que no se preocupe por eso. Nos guía, es decir, el Espíritu de verdad nos muestra la verdad. Mostrándonos la verdad nos enseña. Enseñándonos nos guía, guiándonos nos dirige. Esto lo ha hecho desde nuestros antepasados. El Espíritu Santo fue el encargado de parte de Dios de guiar a los israelitas a través del desierto. Según algunos exégetas bíblicos, la columna de nube y de fuego que los guiaba de día y de noche es atribuida al Espíritu Santo, así como el resto de las señales que se dieron a favor de Israel entre los egipcios. El detalle es que como ellos no eran espirituales, no entendían nada. Es como que usted le sirve a un burro una bandeja paisa. ¿Qué puede hacer un burro con una bandeja paisa? Póngansela usted a ver. Por ahí a las 2:30 de la tarde que usted no haya ni siquiera desayunado. Ese es el detalle. Entonces, yo tengo un dicho que lo aprendí de yo, que ¿qué sabe un burro de chicle? Burro sabe de paja, pero un burro no agarra chicle, no hace bombita y explota ahí, ¿verdad? Ok, entonces en el Antiguo Testamento, estos individuos, el espíritu era sombra de día y columna de luz de noche, y vivían amargados, revelados todos, en su gran mayoría. Es más, es tanto así que todos los de 20 años para arriba de los que salieron de Egipto, ninguno entró a la tierra prometida, excepto 2. Y un tercero que venía en camino por allá, que lo traían. Ahora, Nehemías 9:12 dice, con columna de nube los guardaste de día, y con columna de fuego los guardaste de noche, para alumbrarles el camino por donde habían de ir. Jesús dijo en Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. En Romanos 8:14, Pablo dijo que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Escúcheme, los hijos de Dios son guiados por
el Espíritu de Dios, no por profeta. A mí me tiene que crear un profeta. No, eso no es bíblico para este tiempo. Eso está fuera de orden. Ahora, profeta que se ponga a guiar a otro, así andará él también, en consonancia con el Espíritu. Porque es que ningún profeta fue llamado a estar guiando a otro. ¿Sí? Ahora, entonces los hijos de Dios son guiados ¿por quién? Por el Espíritu de Dios. En Gálatas 5:18 Pablo dijo que los que están bajo la guianza del Espíritu no vivirán en condenación. El término guía del griego es jodegeos y es aplicable a los que solían guiar a los ciegos. Un jodegueo era quien iba adelante, quitando del camino todo tropiezo, abriendo paso para que el ciego no fuese a tropezar, impidiendo que fuese a caer o fracasar. Cuando Jesús dijo, el Espíritu Santo os guiará, el término que utilizó fue jodegesei, futuro activo del verbo jodegueo, que indica guiar. El jodegueo es el ente, quien guía. Jodegesis es guiar. En Hechos, 8:31, el verbo jodegueo está relacionado a la enseñanza. En este pasaje, en la traducción, colocaron como equivalente enseñar, mientras que en el original aparece el término jodegeos, que significa guiar. Él dijo, y cómo podéis, si alguno no me enseñare, no me guía, según todo lo que hemos venido presentando. El fracaso, la decepción, las tragedias, el ser engañado, las frustraciones, las desilusiones, las traiciones, en la mayoría de los casos vienen como resultado de tomar decisiones, oiga, sin consultar a la persona del Espíritu Santo. Él está dispuesto a guiarnos a toda verdad. Él es el jodegueo, quien guía. No es lógico venir de un mundo de fracaso para seguir fracasando en el Evangelio, y menos cuando está a nuestra disposición la guianza y la ayuda del Espíritu Santo. Cuando leemos el libro de Hechos, nos conseguimos con pasajes que dan testimonio de que quienes tomaban las decisiones sobre el creyente y de manera colectiva sobre toda la iglesia es el Espíritu Santo. Y anote todo lo que viene, y si no lo escucha, si no le da chance de anotarlo, óigalo en el video o en el audio. Hechos 8:29 dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Y no se le atravesaron los guardaespaldas. ¿Qué pasó ahí? No sé. Los guardaespaldas como que estaban dormidos. Hechos 10:19, y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí, 3 hombres te buscan. Hechos 11:12, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón. Ya usted sabe qué es ese varón. Hechos 13:2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Hechos 13:4, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Hechos 25:28, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Hechos 16:6, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu hablar la palabra en
Asia. Hechos 16:7, y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Hechos 20:23, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pregunto, ¿era necesario que Pablo tuviera prisiones y tribulaciones? No, pero el Espíritu Santo sabía por su presciencia que el obstinado con el que estaba trabajando no iba a aceptar su guianza y lamentablemente iba a pasar lo que pasó. Pero pregunto, ¿será necesario obstinarnos nosotros como él para que nos pase lo que le pasó a él? Pregunto. ¿O creo que debiéramos de ser un poco más inteligentes que él y dejarnos guiar por el Espíritu? Cuando el Espíritu Santo nos diga, no vaya, no vaya. Lo van a invitar, pero no vaya, no vaya. Va a estar bueno, según ellos, pero según el Espíritu para ti no. ¿Sí? Mi consejo como maestro, nunca tomes decisiones determinantes que puedan marcar el destino de tu vida sin consultar a la persona del Espíritu Santo y esperarse su guianza. El mundo es como un gran piso de vidrio en el cual camina con zapatos de plomo. Damos un paso mal dado, partimos el vidrio y no sabemos dónde vamos a caer, señoras y señores. En esta vida hay caminos que no tienen regreso. Somos libres de tomar cualquier decisión, pero no seremos libres de sus consecuencias. Pablo en Gálatas 5:18 nos dice que los que son guiados por el Espíritu no andan en condenación. Por ende, jamás vivirán en fracaso. En todo esto podemos ver la importancia de poder conocer la verdad, ya que la verdad nos conduce a la enseñanza, instrumento que el Espíritu Santo va a usar para la guianza y a la dirección. Y la dirección, el Espíritu Santo te muestra la verdad, mostrándote la verdad te enseña, enseñándote te guía. No hay guía sin enseñanza, pero no hay enseñanza si no está dispuesto a conocer la verdad y andar en ella. Porque ¿de qué nos sirve conocer la verdad y no andar en ella? No de mucho. Ahora, ¿cómo andamos en la verdad si no la conocemos? Entonces necesitamos primero conocerla para luego poder andar en ella. Nos aboga, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Muy importante esta expresión, para siempre. Juan 14:16. Para tener una percepción más clara y determinante en relación a la asistencia del Espíritu Santo, hay que hacer un análisis etimológico del título que se le da al Espíritu como consolador. El término consolador no es la traducción más fiel de la palabra paracleto, que es la que se empleó en los escritos originales. Dicho término, el paracleto, significa literalmente y se aplica a alguien que está siempre al alcance de la mano, alguien que está siempre a nuestro lado, a quien podemos apelar en cualquier momento que le necesitemos y con quien podemos contar, quien es capaz de dar un auxilio eficiente ante cualquier emergencia que se nos presente. El paracleto indica el todo suficiente. Esta es la función del Espíritu como abogado a favor nuestro. Él es el Dios de todas las cosas, el Dios que está a nuestro lado
en cualquier circunstancia es capaz de subsanar a favor del creyente todas las exigencias que se nos presenten. En la voz latina, la palabra aceptable para paracleto es abogado. Este fue el término que se utilizó en 1 de Juan 2:1 para hacer referencia a Jesús como nuestro abogado. Por esta razón, Jesús dijo: os enviaré otro abogado, paracleto, que los asista como yo lo estoy haciendo. El término paracleto, además de seguir uno que te asiste, es por igual un consejero quien sugiere verdaderos razonamientos a nuestra mente, dándonos una verdadera dirección a los actos de nuestras vidas. En contraste al paracleto como abogado, un consolador es aquel que te viene a dar el pésame en medio de las malas circunstancias, pero que no es capaz de librarte de ellas. Por esta causa, el término consolador no es el adecuado para referirnos al Espíritu Santo como nuestro asistente, como nuestro abogado, ya que el Espíritu eterno que mora en el Hijo de Dios Padre es capaz de preservar, librar y cambiar las malas circunstancias, por muy difíciles que sean. Él es más que suficiente. En Job 2:11 y 13 y en Juan 11:19 se deja ver las características y el contraste que hay en un consolador y en un paracleto como abogado. Analicemos los pasajes. Y 3 amigos de Job, Elifaz, Temanita, Bildad, Suita y Sofar, Naamatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle, los cuales alzaron los ojos desde lejos y no lo conocieron, y lloraron y gimieron, y cada uno de ellos rasgó sus mantos, y los 3 esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Job 2:11 y 13. Qué buenos amigos estos que estaban allí. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarla por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y Jesús le dijo: tu hermano resucitará. 2 pequeñas diferencias, ¿no? Estos amigos se sentaron con Job 7 días. ¿Qué más pudieron hacer? Y 7 noches. No pudieron hacer nada. Calladito. Porque cuando una persona está pasando por un duelo, necesita compañía. A veces lo menos que necesita es que le hablen. ¿Sí? Ellos estaban ahí. ¿Pero qué pudieron hacer por él? Nada, solamente acompañarle. Jesús, con sus amigas y su hermano muerto. ¿Qué pudo hacer Jesús? Pero aparte de acompañar, hizo otra cosa más.
Se los devolvió. ¿Qué pudieron hacer los otros por las ovejas de su amigo Job? ¿Qué pudieron hacer por los hijos? ¿Qué pudieron hacer por la salud de él? Nada. ¿Qué pudo hacer Jesús frente a la muerte? Pero en sí todos sabemos que no fue Jesús. El que estaba en Jesús fue el que hizo el milagro, porque Jesús no lo podía hacer como tal. El que hizo la obra aquí fue el que la sigue haciendo a favor suyo y a favor mío. Nos lleva a la unidad como cuerpo. El Espíritu Santo es el agente encargado de parte de Dios de conducirnos a la unidad. Y con 1 Corintios 12:13 dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos, oiga, bautizados en un cuerpo. Lo que el texto en el original dice es, oiga, por un solo Espíritu fuimos todos sumergidos en Jesús para que seamos un cuerpo. Amén. Pablo en Efesios 4:3 dijo que seamos diligentes en mantener la unidad que viene por el Espíritu. Uno de los indicativos que nos muestra que el Espíritu de Dios está dirigiendo la iglesia es cuando el espíritu de unidad y de comunión se deja ver en ella. La unidad tiene que ver con la comunión, es decir, común unión, que es el término koinonía, que indica tener las cosas en común, un mutuo acuerdo, un compañerismo, una sociedad, una intimidad, una distribución. Hechos 2:43 y 47 y 4:32 y 35. Jesús dijo que donde no hay unidad, hay fragmentación, y donde hay fragmentación no hay fuerza, y donde no hay fuerza no hay poder, y donde no hay poder no hay manifestación del Espíritu. Sin la unidad no hay operación del Espíritu Santo. Donde no hay unidad, el Espíritu Santo no puede obrar para producir milagros. Ezequiel 37:1 dice que cuando se formó el esqueleto como producto de la unidad de los huesos que estaban esparcidos, vino sobre los huesos formando los tendones, carne, piel, y a causa de esa unidad de los diferentes componentes del cuerpo, vino el Espíritu Santo sobre el cuerpo. Hay una gran diferencia en estar juntos y estar en unidad o en armonía. La iglesia como núcleo, como cuerpo, posicionalmente es una. Ahora, falta que esa sea una verdad en su sentir, en su motivo. Posicionalmente, ante los ojos de Dios, como hijos somos uno. ¿Sí? Posicionalmente, ante los hijos de Dios, como cuerpo somos uno. Pero eso será una realidad posesional también. Esa es la pregunta que tenemos que hacernos, ¿sí? Posicionalmente en el mundo espiritual somos uno, pero en el mundo real, entonces, ¿cómo queremos que se manifieste el que se manifiesta después que se juntaron los huesos? Después que se juntaron los huesos salió tendones, después salió carne y después que sopló el espíritu. Ahí tenemos el caso. ¿Queremos que se mueva? Hay un trabajo que lo tenemos que hacer nosotros. ¿Cuál es ese trabajo? Unidad. ¿Sí? Unidad. Es decir, manifestar en la realidad, manifestar en lo posesional, lo que posicionalmente
ya Dios constituyó con nosotros. Amén. Nos vemos en nuestra próxima y última hora de clase.